Muy buenos días. Como siempre es un placer acercarnos a la palabra de Dios y estudiar lo que Él nos tiene para decir para nuestras vidas. Recordemos que los eventos del Antiguo Testamento son eventos que realmente sucedieron. Esto no son fábulas, no son historietas, sino realmente son cosas que sucedieron. Pero que a través de esto que Dios enseñó a su pueblo, también nos sigue enseñando hoy día. Hoy vamos a ver el capítulo 7 de Isaías, pero antes de iniciar, quiero leer un versículo. Lo encontramos en Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y este versículo resume claramente lo que vamos a ver el día de hoy en Isaías 7. Quiero que empecemos orando y luego continuamos con nuestro estudio. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos nuevamente una semana ver tu provisión, tu cuidado, pero también tener la comunión como iglesia y poder estudiar juntos tu palabra, aprender lo que tú nos quieres enseñar a través de este estudio y que seamos sensibles, Señor, que realmente no seamos obstinados en lo que tú nos quieres enseñar, sino que pongamos nuestro corazón a disposición de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, mi buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Teniendo en mente lo que mencionaba al principio respecto a Jeremías 17:5, vamos a ver a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 nos habla acerca de Acaz. ¿Quién era Acaz? Bueno, Acaz era un rey del reino de Judá. Recordemos que anteriormente todo Israel, después de Salomón, se dividió en dos reinos. Uno que era el reino del norte llamado Israel y otro el reino del sur llamado Judá. Al lado del norte, cada uno tenía su rey, se establecía su rey, vivía de manera independiente, y al lado del sur pasaba exactamente lo mismo. La diferencia es que al sur, en Judá, estaba la capital Jerusalén, allí continuaba el templo y había, digamos que la libertad de ir y ofrecer sacrificios al templo. Pero no todos los reyes honraron a Dios, los reyes que hubieron en ese tiempo. Y Acaz fue uno de los que no honró a Dios. Llegó al reino cuando tenía 20 años y gobernó allí por 16 años. Y nos dice en Segunda de Reyes, capítulos 16, 1 al 4, nos muestra lo que fue Acaz. Dice el versículo 1, dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto es un resumen respecto a lo que fue la vida de Acaz. Y qué triste poder ver en la palabra de Dios, pero qué triste poder llegar y ver ese resumen. No hizo lo bueno ante los ojos de Dios. No enseñó a sus hijos, los sacrificó de hecho y puso altares para básicamente desviar el corazón del pueblo. Aquel que confía en el hombre, nos decía Jeremías, maldito el que confía en el hombre, porque se aparta de Dios. Y así comienza la historia de Acaz. Y vayamos a Isaías capítulo 7 y empecemos a ver los versículos allí. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar.
Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de lavador. Y aquí vemos claramente que el reino del norte había querido gobernar ese reino del sur. Entonces se reúne Resín, rey de Siria, y Peca, hija de Remalías, y van para atacar Israel. Pero nos dice ahí en el versículo 1 que no la pudieron tomar. Sin embargo, esta alianza no se termina allí. Ellos querían básicamente tomar todo el reino de Judá. Entonces, el reino del norte, Israel, se alía con sus enemigos, que era la parte de Siria más al norte, y se unen y van juntos a destruir. Querían destruir Judá, pero dice que no la pueden tomar. Sin embargo, luego Dios le manda un mensaje a Acaz por medio del profeta Isaías, y eso es lo que encontramos en el versículo 3, que ya lo leímos, y vamos a encontrar el mensaje a partir del versículo 4. Y dice, versículo 4, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterricémosla, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Y por tanto Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces allí le da una instrucción Dios a Isaías, a Acaz, por medio de Isaías, y le dice: tranquilo, mire, no se preocupe. Es cierto, en primera instancia ellos no lograron conseguir su objetivo, sin embargo, persisten en esto, pero no se preocupe. Ellos son, y lo define, dos tizones, dos cabos de tizón que humean. Es básicamente en una fogata cuando ya se ha apagado todo, cuando no hay fuego. ¿Ustedes han visto que queda el carbón ahí como tirando humito, pero ya básicamente no hay fuego que lo prenda, ya no hay calor? Básicamente Dios estaba definiendo a estos dos reyes, diciendo: ya a ellos les queda poquito, ya no tienen nada que hacer, usted tranquilo. Y esa es la instrucción. Pero le dice en el versículo 7, le dice: no subsistirá ni será. O sea, el propósito que ellos tienen no lo van a poder cumplir. Y en el versículo 9 le dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y aquí nos podemos ver un cuadro general del capítulo 7 y vamos a dividirlo de una manera específica. De los versículos 1 al 12 vamos a ver la obstinación de Acaz, y ya vamos a ver cómo Acaz se muestra obstinado ante la instrucción de Dios. De los versículos 13 al 16 vamos a ver que Dios promete un Salvador y que iba a salvar a Judá, pero recordemos que los planes de Dios no se limitan a un poquito de tiempo. Dios tiene unos planes que trascienden nuestros pensamientos, y es allí en los versículos 13 al 16 donde vemos esto. Y finalmente en los versículos 17 al 25 encontramos que a pesar de que Dios salva a Judá, hay unas consecuencias por las decisiones y la obstinación de Acaz, y vamos a verlas en esos versículos. Pero Dios aún sigue teniendo cuidado de su pueblo, y le dice:
veíamos en el versículo 9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Dios quiere que su pueblo confíe en las promesas que Él le da. No es que Dios esté limitado por lo que nosotros hagamos o pensemos. Dios es todopoderoso, pero Él ciertamente también actúa de acuerdo o conforme a lo que nosotros creemos. Y quiero ser enfático en esto. No se trata de que si yo pongo más fe, entonces Dios va a hacer lo que yo diga. En ningún momento estoy diciendo eso. Lo que Dios hace es todo conforme a su propósito. Y aquí vemos que Dios le da una instrucción y actuaría conforme a la instrucción que Él mismo da, porque Dios no se arrepiente de lo que dice. Cuando nosotros nos ponemos en línea con lo que Dios dice, estamos creyéndole a lo que Él dice. El por qué el pueblo de Israel no entró directamente a la tierra de Egipto. Perdón, a la tierra de Egipto no, saliendo de Egipto y entrando a la tierra prometida. Porque dudó. ¿Qué pasó con los 12 espías? De los 12, 10 dijeron, no, esta tierra es de gigantes y aquí no hay nada que hacer, nos van a destruir, nos van a devorar como langostas, mejor dicho, no. Dios nos trajo aquí para matarnos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Para ellos fue el acabose. Pero Josué y Caleb dijeron, un momento, Dios dijo que nos daría esa nación, Dios dijo que nos daría ese territorio y confiamos en Dios. Sí, son muy grandes, pero más grande es nuestro Dios y Él prometió que lo haría. Tristemente, ¿cuál fue el resultado? El pueblo se empezó a lamentar y tras del hecho quería matar a Josué y Caleb. Porque Josué y Caleb estaban diciendo que Dios es cierto, que Él les iba a dar lo que Él había prometido, pero este pueblo no confió en lo que Dios había dicho. Y así puede pasar en su vida y en la mía. ¿Cómo confiamos en Dios? ¿Realmente confiamos en sus promesas? No promesas que yo me invente, porque yo me puedo inventar y pensar que Dios ha dicho. Yo no estoy hablando de eso. Promesas que están en su palabra, que guía al creyente en su vida diaria. ¿Confías en esas promesas? Y empecemos. ¿Conoces las promesas que Dios nos ha hecho? ¿Confías en las promesas? ¿Andas en lo que Dios dice? ¿O has dudado? ¿O no has obedecido porque no fue muy claro? ¿O crees que no fue muy claro? Y aquí vemos un gran ejemplo de lo que sucedió. Acaz estaba allí y recibe la promesa de Dios. Tranquilo, no se preocupe. Yo voy a cuidar, yo no voy a permitir que eso pase. Quiero continuar con retomar desde el versículo 9. Y el versículo 9 viene diciendo, y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros, hablando al rey, la nación de Judá, no creyereis, de cierto no permaneceréis. También habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Quiero detenerme aquí un momento. ¿Y por qué Dios da esta instrucción a Acaz? Ciertamente, Dios conoce los corazones. Y en este momento, Dios le dice a Acaz, bueno, veo que no estás confiando en lo que te estoy diciendo. Por tanto, pide una señal. Y dice Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. O sea, básicamente no había límites para que Acaz pidiera esa señal. Y vamos a ver la respuesta de Acaz. Continúa diciendo el versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová.
¿Por qué Acaz responde de esa manera? Bueno, ciertamente, si vamos y vemos lo que decía en los libros de los reyes respecto a Acaz, recuerdan, decía que fue un hombre que no agradó a Dios, que no lo siguió. Tras del hecho, ofreció a sus hijos en sacrificio y construyó lugares altos. Entonces, esta respuesta de Acaz no es como muy correcta, digámoslo así, en reflejo con su vida. ¿Por qué Acaz responde de esa manera? Bueno, ciertamente Acaz no era una persona que temiera a Dios, que tuviera respeto por Dios. Entonces, ¿por qué responde, no, no pediré y no tentaré a Jehová? Bueno, ciertamente Acaz no tenía la intención de obedecer a Dios. Él ya había elaborado sus planes y había dicho, voy a pedir ayuda a Siria. Entonces, eh, habían dos reinos y uno es Siria y el otro Asiria. Siria estaba eh, confabulado con Israel para destruir Judá y Asiria era otro reino, los asirios era otro reino que estaba gobernando en esa parte y digamos que faltaba que dominara todo ese territorio. Entonces, como era más grande, era más fuerte, más poderoso, entonces ya Acaz había pensado en pedirle ayuda y cuando llega la respuesta de Dios, decide no confiar en Dios. Decide que él puede arreglársela solo porque ya tiene un super amigo, que es el rey de Asiria. Y tristemente pasa así. A veces las personas creyentes ven la instrucción de Dios y dicen, no, es que yo ya tengo cómo solucionar este tema. ¿Te ha pasado alguna vez en la que tal vez tenías que tomar una decisión y tu corazón anhelaba, no sé, pongámoslo entre izquierda y derecha? Tu corazón anhelaba la izquierda, pero cuando preguntaste, Dios te dijo derecha y sin embargo te fuiste por la izquierda. ¿Qué consecuencias tuvo esa decisión? ¿Cómo afectó tu vida esa decisión? ¿Te has arrepentido de no haber obedecido a Dios? Si no lo has hecho, creo que es un buen momento para que le pidas perdón a Dios. Y le digas, Señor, no te obedecí. Perdón. Porque cedí a mis propios deseos. Quise ser más sabio que tú. Y Acaz, un hombre contrario a Dios, definitivamente por ningún momento quería ceder a lo que Dios había dicho. Esto me hace pensar un poco y hablo a nivel general a todos. Piensa un poco en lo que estás escuchando. ¿Has llegado a los pies de Cristo? ¿Conoces quién es Cristo? Tal vez Dios te ha puesto en muchas oportunidades mensajes de su palabra para que le conozcas. Y este puede ser uno más. Pero ¿te ha chocado que Dios te diga que eres pecador? ¿Que no eres perfecto? El pecado es aquello que no nos permite estar delante de Dios, de un Dios santo. Es decir, aquello, todos nosotros no cumplimos la perfección de Dios, no somos perfectos. Pecado es no obedecer la ley de Dios, no confiar en Dios. Y sigues pensando que sabes más que Dios, que sabes más que el Creador, que sabes más que el Todopoderoso, que sabes más que el que todo lo sabe, que sabes más que el Creador de la sabiduría.
yo te invito a que no seas como Acaz y decir, yo sé cómo me las arreglo. Yo sé que si yo hago esto o esto, puedo entrar al cielo, me lo merezco. ¿Por qué no escuchar lo que Dios dice acerca de lo que somos nosotros y cómo podemos llegar a presentarnos delante de un Dios? Solamente a través de Cristo, su Hijo, que vino a salvarnos, porque no hay forma en la que nosotros podamos pagar por nuestros pecados para podernos presentar delante de un Dios justo, que hace lo correcto, y santo, que no tolera el pecado. Y por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Confiar en Dios es lo mejor que se puede hacer. No hay otra decisión más importante y trascendental en tu vida que confiar en Dios. Puedes, como decía, derecha o izquierda, hacer como Acaz y decir, no, 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 yo sé lo que hago. O decir, Dios, tú tienes la razón. Perdóname porque soy pecador. Y reconozco que solamente a través de Cristo hay perdón de pecados. Cuando continuamos leyendo y en mente lo que decía el libro de Reyes respecto a quién fue Acaz, ciertamente nos damos cuenta que Acaz no confió en el Señor. ¿Qué tanto confías en Dios? Vamos a seguir mirando nuestro pasaje. Dice, el versículo 12 termina diciendo, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces, hasta allí vemos este primer gran segmento que era la obstinación de Acaz. A partir de este versículo 13 hasta el versículo 16, vamos a ver Dios cómo promete salvación. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes, de los dos reyes que tú temes, será abandonada. Aquí entramos y vemos que a pesar de que Acaz quería parecer un hombre temeroso de Dios, Dios sabía su corazón y conocía su corazón. Y le responde y le dice, bueno, tú no pediste señal, pero yo te voy a dar una señal. Y habla acerca de lo que menciona el versículo 14. ¿Qué menciona allí? Bueno, Dios mismo les da una señal que, digamos que en estos 3 versículos tendría un cumplimiento parcial, pero con un cumplimiento completo a futuro. Y el versículo 14 nos dice que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí hay 2 aspectos que quiero mirar al respecto. Y lo primero es que dice, y el mismo Señor les dará señal, una virgen concebirá. ¿Qué tenía que ver una virgen allí? Bueno, en la cultura oriental, las mujeres, las vírgenes, las jóvenes vírgenes se mantenían ocultas de la vista de los hombres. En muchos casos, las mujeres ni siquiera estaban en sus cuartos con su familia, pero cuando llegaba una visita, ella se mantenía allá en el cuarto y nadie podía entrar a verla, ni ver sus ojos siquiera, sino las mantenían completamente aparte. Y me pareció
algo interesante esta aplicación que menciona que Cristo el Salvador estaba oculto, así como la Virgen se mantiene oculta en la cultura. Pero esto es una aplicación, porque ciertamente lo correcto, o bueno, no lo correcto, sino la interpretación, la encontramos también en Mateo, que ya lo leemos. Pero Cristo estuvo allí oculto hasta que llegó el momento correcto. Y muchas veces, a veces encontramos que las promesas de Dios están ocultas, pero en su momento Él va mostrando todo. Y aquí encontramos profecías tras profecías y vamos alrededor del Antiguo Testamento encontrando muchas profecías que mencionan cómo iba a ser ese Salvador. Encontramos en primera instancia en Génesis 3:15, cuando Dios le dice, miren, ustedes no van a ser capaces de salvarse por sí mismos. Pero hay un Salvador que va a venir por medio de la simiente de la mujer. Y aquí está confirmando, dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí vemos cómo se está confirmando, pero con un detalle más. Inicialmente dijo una mujer. Luego aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí da más detalles respecto a ese Salvador. Ese Salvador tendría el carácter de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Sabemos que Cristo Jesús no tuvo el nombre específico de Emmanuel, pero muchas veces el nombre que se le daba a los hijos representaba el carácter de la persona, y por eso muchas veces vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios cambia el nombre a las personas para representar un carácter. Este Salvador prometido tendría el carácter de Emmanuel, es decir, que sería Dios con nosotros. Eso mostraba y personificaba quién era ese hijo. Ese hijo iba a ser Dios andando con nosotros aquí físicamente. Ciertamente, cuando vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 23, encontramos, y dice, y pensando él, o sea, José, él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumplía la promesa en Cristo Jesús. Aquel Dios con nosotros estaría literalmente Dios con nosotros. Ya no estaría más oculto. Se cumplía la promesa. Y en ese momento, cuando es dada esta promesa, el pueblo de Israel estaba esperando su Salvador. La promesa había sido hecha hacía muchísimo tiempo. Y se cumple con la venida de Cristo. Dios cumple sus promesas. Pero hoy día, como iglesia, ¿tenemos una promesa parecida a esta? Ciertamente sí. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, vino y se hizo hombre, pero hizo una promesa, que Él volvería. Podríamos decir que Emmanuel nos prometió que va a volver. Y eso lo vemos que Él, en los evangelios, que Él nos dice
que volvería, y a través de las escrituras en las cartas más adelante nos muestra lo mismo. El pueblo de Israel debería estar expectante de su Salvador. Ahora, como iglesia, como creyentes, ¿estás expectante de la venida de tu Salvador? ¿Qué tanto llegas y analizas y miras en la palabra de Dios respecto a Cristo cuando vuelva? ¿Estás esperando esa venida con ansias? El apóstol Pablo sí, ciertamente lo hacía, y los apóstoles también lo hacían. El apóstol Pedro dijo: ciertamente para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, haciendo relación de que se debía proclamar el evangelio porque el Señor vendría. Entonces, con afán, porque no sabemos cuándo va a llegar. Puede ser pronto. El apóstol Pablo decía: yo básicamente él aguardaba la esperanza de que no iba a pasar por la muerte, sino que llegaría directamente al Señor. El Señor le llamaría directamente. ¿Cuál es tu esperanza en la vida cristiana? ¿Tienes una esperanza firme en lo que Él ha dicho? ¿La esperanza está reservada en sus palabras o está reservada en lo que puedes lograr? No, es que tengo que hacer un estudio, tengo que hacer esta otra cosa, tengo que terminar la universidad, tengo que comprar un carro, tengo que sacar la casa, tengo que... Son cosas que si Dios nos la permite, gracias a Dios. Pero no debe ser el objetivo del creyente. El objetivo del creyente es anhelar la venida de Cristo y mientras tanto obedecerle en lo que Él quiere para tu vida. ¿Te estás moviendo en eso? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? ¿Has empezado a indagar? ¿Has empezado a ir a través de las escrituras y Señor, muéstrame a través de tu palabra qué es lo que quieres que yo haga? O sencillamente llegas y, bueno, pues hoy es domingo, escuchemos y ya. Debemos plantearnos ese objetivo de indagar siempre la palabra de Dios. Quiero continuar con el versículo porque si no se nos va el tiempo. Pero continuemos con el versículo 15. El versículo 15 dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Y aquí vemos un cumplimiento parcial, que era lo que mencionaba anteriormente. Lo encontramos en Isaías capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice: me dijo Jehová, hablando Isaías, dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Damasco era la capital de Siria y Samaria era la capital del reino del norte, Israel. Entonces iba a venir este hombre, el asirio, el rey de Asiria, que era Tiglat-Pileser, y iba a destruir todo el territorio de allí. Entonces el cumplimiento parcial era con el hijo de Isaías, y aquí dice: antes de que el niño sepa decir, sepa hablar, los terrenos de Israel del norte y de Siria serían destruidos. Y el cumplimiento completo de esta profecía que vemos desde el versículo 14 se cumpliría en Cristo. Cristo cumplía con la profecía y
además da vida eterna. Entonces, por eso hablaba inicialmente que los planes de Dios no solamente se centran en un poquito de tiempo, sino que tienen cumplimientos más grandes. Luego vemos desde el versículo 17 hasta el versículo 25 las consecuencias de haber decidido no confiar en Dios. Voy a leerlo rápidamente y hacer un resumen y explicar qué fue lo que pasó allí. Dice versículo 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Ciertamente aquí está la consecuencia. Vamos a ver un mapa, y allí en el mapa ustedes van a ver, en la parte de arriba, como coloreada con naranja, está Siria. En la parte, una morada, no sé en la diapositiva si se ve a derecha o a izquierda, pero en la parte morada está el reino de Asiria y en la parte de abajo, pintada de amarillo, está Egipto. ¿Qué sucedía? En la parte de abajo, cerca de donde está como esa V que se forma, que es el desierto del Sinaí, allí se encuentra el territorio de Judá. Resulta que Acaz estaba resuelto a pedirle ayuda al rey de Siria, es decir, la parte morada de Asiria. Este rey, Tiglat-Pileser, y los que siguieron, ciertamente le ofrecieron una ayuda temporal. Siria, que es la parte naranja, y la parte más abajito, que está Israel, el reino del norte, pues ciertamente Tiglat-Pileser entró a este territorio, destruyó a Siria, destruyó a los sirios y el reino del norte. Quedó el reino de Judá allí, pero Egipto, que estaba abajo, también quería conquistar reinos. Y adivine quién quedó en medio de estos dos reyes. Sí, quedó Judá. Y el cumplimiento de las consecuencias fue que también quedaron apartados de Dios, también quedaron destruidos. Quedaron unos pocos personas allí, por eso dice que un hombre quedaría con una vaca y con 2 ovejas y con eso alcanzaría para comer. Con mantequilla y con miel en ese terreno, las abejas, habían bastantes abejas, era algo que se daba de manera natural. Mantequilla y productos lácteos venían precisamente de la comida de los animales, de la vaca. Entonces, esas eran las cosas que se podían producir de manera natural, pero no nos volvieron a ser agricultores, por eso dice que salen espinos y cardos, la tierra ya no habría quien la labrara, y esas fueron las consecuencias de Acaz y de todo el pueblo por no haber confiado en Dios. Cuando vamos y leemos allá los libros de Reyes, dice que Acaz, para lograr defenderse de Siria y del reino del norte, dice que fue al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, le pidió que lo defendiera, pero fue y llevó los tesoros del templo. Y saben, me hace pensar un poco que cuando tomamos malas decisiones, cuando no obedecemos lo que Dios nos dice, se ve afectada toda nuestra vida. En todas las áreas.
Aquí Acaz tomó los tesoros del templo y se los entrega a este hombre y dice que quedó básicamente pagándole tributo a Asiria por causa de que lo había, entre comillas, salvado de estos otros reyes, sabiendo que Dios ya le había prometido. Cuando no obedecemos lo que Dios dice, Él siempre nos dice que hay consecuencias. Y a veces decimos con el tiempo, uy, en lo que estoy metido por no haber obedecido a Dios. Y cuando las personas deciden no confiar en Cristo como su Salvador, hay consecuencias. La consecuencia es que estarán completamente apartados de Dios. Por eso nuestra invitación como iglesia es que confíen en Dios, en lo que Él ha dicho. No para salvarme del infierno, lo cual es muy cierto, porque Dios lo ha dicho, existe, pero porque Él nos ha llamado a restaurar la relación con Él. Y esa restauración solamente se puede hacer a través de Cristo. Disfruta la vida con Cristo. Ciertamente, cuando entramos en la vida cristiana, a veces las cosas no se ponen sencillas. Y dirán, bueno, ¿cómo así? Si me dijeron que venía a disfrutar la vida. A veces no son tan sencillas, pero la disfrutamos porque sabemos lo que es correcto. Y, aparte de eso, tenemos vida eterna. Vamos a morir físicamente, tal vez, en la mayoría de casos, pero podemos decir como Pablo, yo anhelo que Cristo venga y me tome y no pase por la muerte. Pero si no es así, bueno, pasaré por la muerte, pero estaré con mi Creador y con mi Salvador. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde has puesto la mirada? Y quiero que cerremos con el versículo que iniciamos. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿En qué lado estás? ¿Confías en el hombre y en lo que te pueda prometer? ¿O confías en el Dios verdadero que no tiene límites y que ciertamente lo que dice lo cumple? Que el Señor les bendiga grandemente.